la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Él es el rector de la UNAE. Vamos a hablar sobre el sistema universitario del país, la intención del recorte de los 98 millones de dólares que generó un gravísimo problema para las universidades, tema que aún no está resuelto, pero también sobre la situación económica del país. Bienvenido, economista Mendieta. Iniciemos con el tema de las universidades. La UNAE señaló que si se restituyen los fondos para las universidades, esta entidad educativa recontratará a las personas que fueron despedidas. ¿Qué es lo que ha sucedido, tras la medida cautelar que impuso en forma perentoria la Corte Constitucional hasta tomar la medida definitiva, hecho que se dará el próximo día jueves? Sí, muy buenos días, Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Rosana, y un gusto también a quienes nos escuchan y nos ven. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos expectantes de la resolución que tomara la Corte Constitucional el día jueves. Estamos también, hay varias, como se escuchó, varias medidas de amicus curiae que se han puesto. La Asamblea Nacional del Sistema de Educación Superior también está por poner una, esperamos que el día de hoy, a la cual la Universidad Nacional de Educación nos hemos adherido. En ese sentido, pues, estamos expectantes. Ahora bien, en cuanto a lo ejecutado, digamos así, por parte de la Corte en cuanto a la suspensión o más bien a la interposición de medidas cautelares, hay que notar dos cosas. La primera, que las medidas o más bien, lo que se le solicita al Ministerio de Finanzas y lo que el Ministerio de Finanzas ejecuta es dejar sin efecto la resolución 003 de abril de este año. En esa resolución 003 de abril prácticamente tiene dos componentes. El primero es justamente algo que como Universidad Nacional de Educación veníamos haciendo desde hace algún tiempo, debido a que tenemos que recordar que nosotros ya partimos con un déficit presupuestario para este año 2020 y era el uso o la transferencia, digamos así, de partidas presupuestarias que no se iban a gastar, que podíamos hacer austeridad hacia el tema de nóminas. Eso está en la resolución 003 y asimismo la prohibición de contratación durante el segundo trimestre del año 2020. Eso es lo que deja sin efecto, digamos, el Ministerio de Finanzas en su última resolución, a su vez acogiendo las medidas de la Corte Constitucional. Pero otra cosa es el recorte presupuestario. Y el recorte presupuestario, pues todavía a las universidades, por más medidas cautelares que se han puesto, no se ha restituido. Lamentablemente, si uno revisa el sistema específico para las cédulas presupuestarias de las universidades, en el caso de la Universidad Nacional de Educación, y tenemos conocimiento que todas las universidades públicas se sigue manteniendo esta reducción de más de 98 millones de dólares para las universidades. Así es que estamos expectantes, repito. Tenemos confianza de que la Corte Constitucional, dada las diferentes muestras de apoyo que se han recibido y que se han tenido, pues obviamente deje sin efecto este recorte y nos permita, como universidad pública, a la Universidad Nacional de Educación, seguir en el camino de su institucionalización, que es en lo que estamos empeñados. Señor rector, entre otras de las inquietudes que tienen que ver con los temas económicos y presupuestarios y la gestión académica y administrativa de las universidades, es la última decisión del presidente de la República, del Gobierno Nacional, de reducir en 2 horas el horario y la jornada laboral y, por supuesto, con un sueldo, un salario que se corresponde con esas horas laborables. Y en el sector de la educación, 1 hora. La pregunta es, siendo el sector de la educación superior un sector autónomo, las universidades tendrían la obligación de acogerse, y cómo operaría sobre todo en el tema de la docencia. Bueno, en el caso de la Universidad Nacional de Educación, nosotros justamente por el tema del recorte se procedió a hacer un ajuste bastante drástico, deberíamos decir, en la asignación de horas en el caso de los docentes. En ese sentido, lo que estamos nosotros haciendo es emitiendo informes o trabajando en informes que implican que nosotros no podríamos, con la Universidad Nacional de Educación, generar un recorte adicional. Y en ese caso, pues no nos acogeríamos a esta reducción en cuanto a horas a las cuales usted manifiesta.
Es lamentable realmente esa decisión que haya tomado el gobierno. La situación económica del país es compleja, se ha dicho y lo hemos dicho en varios foros que así sucede. Sin embargo, creo yo que el haberse ido por una reducción en lo que tiene que ver con remuneraciones y sobre todo en el caso de la educación, yo pienso que eso es un tema desacertado y obviamente pues implicará efectos negativos tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues estaremos nosotros o estamos actuando en el caso de la Universidad Nacional de Educación. Economista Mendieta, la decisión que tome la Corte Constitucional este próximo jueves significará, en caso de ser positiva a los intereses de las universidades, un retorno de la UNAE a la situación previa al decreto ministerial que pretendió este recorte. Así es, hay que considerar que la Universidad Nacional de Educación, al estar en una posición de institucionalización, no cuenta todavía con un consejo universitario o un consejo superior, sino cuenta con una comisión gestora. En la comisión gestora, obviamente, existen miembros, están inclusive miembros del Ministerio de Educación con voz y voto, miembros de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología solamente con voz y otros miembros internos y externos que son, designados. En ese sentido, como ahí nació el recorte, o más bien el ajuste tras el recorte presupuestario, pues obviamente ha sido mi compromiso y es mi compromiso que yo, como presidente de la comisión gestora, proponga que se revierta la situación una vez que contemos con los recursos. Ahora, necesitamos nosotros contar con los recursos porque obviamente pasa por un tema de certificación presupuestaria. Si nosotros no contamos con los mismos, no tendríamos de dónde certificar el presupuesto y tenemos, por lo tanto, que esperar aquello y el momento que se dé eso, llevar a la comisión gestora para que las cosas que obviamente se empiecen a ejecutar conforme la ley lo permite. Así es que estaríamos, repito, expectantes, pero tenemos la confianza de que la Corte Constitucional pues actúe a favor de las universidades. Y señor rector, toda esta situación se da además en la Universidad Nacional de Educación en medio de un proceso que le llevaría a la comunidad universitaria a elecciones. ¿Cómo avanza esta situación? Bueno, nosotros como parte de este proceso de institucionalización al que usted se refiere, estamos elaborando el reglamento de elecciones, porque la Universidad Nacional de Educación necesita tener eso. Un reglamento de elecciones que tiene que estar enmarcado tanto en los estatutos de la Universidad Nacional de Educación cuanto en la Ley Orgánica de Educación Superior y, sobre todo, también las leyes que están amparando la creación y este proceso de institucionalización de las universidades emblemáticas, en el caso específico de la UNAE. Estamos nosotros elaborando este reglamento, hemos acogido varias dudas de parte y sugerencias de parte de los docentes, de parte de los estudiantes y asimismo de parte del personal administrativo y obviamente esas las estamos procesando. Yo creo que lo más pronto necesitaríamos ya someter a debate el reglamento de elecciones para que esta aprobación dé paso también a la solicitud de las autoridades competentes del envío de las ternas para que pueda procederse en la Universidad Nacional de Educación a las elecciones. Las elecciones, por primera vez, según la ley de creación de la universidad, es a través de ternas emitidas, en este caso por el Ministerio de Educación. Para transitar a la situación del país, economista Mendieta, permítame citar una frase escuchada el día de ayer en un evento periodístico sin precedentes en el que participamos aproximadamente 9.000 periodistas en el mundo, varios miembros de esta casa radial. El curso Periodismo en la Pandemia, cobertura de COVID-19 ahora y en el futuro, que lo da a nivel global la Universidad de Texas. En este curso, una experta hablando de los sitios que más están sintiendo la tragedia en el mundo señaló esta frase: y es el lugar donde múltiples desastres se acumulan uno sobre otro. Desastre político encima del desastre natural, que luego genera otro desastre natural. Ahí es cuando las cosas se ponen realmente desastrosas, es lo que decía esta experta, analizando el desastre que está causando en varios países del mundo la crisis de la COVID-19, y esto nos ha hecho pensar, de hecho, en nuestro país. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando en Ecuador?
Mire, como se ha dicho, este problema en el campo económico, que obviamente pues es mi especialidad, es, como usted dice, un desastre, ¿no? Va a ser una crisis o nos va a llevar a una crisis económica, digamos, sin precedentes. Ya se ha cuantificado, ya se ha visto a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, el último informe que saca la CEPAL habla de llegar, por ejemplo, a 11,5 millones de desempleados. Habla de llegar a 214 millones de pobres en lo que lleva América Latina, y obviamente pues lamentablemente un sector o más bien una región del mundo afianzada en un sector informal de la economía. Eso es lo que yo creo que también se ha transparentado, se ha visto, que una siempre se ha brevísima hablado de interrupción, economista, hablando justamente de cifras que usted ha mencionado. Me parece que en un reportaje hace algunas semanas usted vaticinó que en la provincia de La Suay se podrían perder unas 90.000 plazas de empleo. ¿Es correcta esa apreciación? Así mismo, ¿no? Se han hecho dos análisis de parte del Grupo de Investigación de Economía Regional de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, dos análisis. El primero, que determinó que en Azuay se podría llegar a perder en el primer semestre de este año hasta 87.000 empleos. Un segundo análisis que realizamos recientemente también llega a manejar esta misma cifra, pero para todo el año, y determina también en qué sectores va a haber mayor afección. Y ahí puede verse que está en el sector de la manufactura, porque es un sector muy importante en el caso de la SUAY, también en el sector de transporte, en el sector logístico y, por supuesto, en el tema turístico, ¿no? Entonces, esta afectación, decía yo, es una crisis muy compleja, que la región latinoamericana, sobre todo para referirme a ella, la encuentra en un estado de vulnerabilidad macroeconómica. Vemos que desde el año 2010 la región latinoamericana viene ya en una desaceleración, en el caso del Ecuador desde el año 2015, y obviamente pues esto nos encuentra, como decía yo, en poquísimas salidas. Y a eso, lamentablemente, pues cada gobierno, cada estado está haciendo lo que más o menos puede con sus recursos. En el caso del Ecuador, con pocos recursos, se han tomado decisiones. Estas decisiones quizás acertadas en unos casos, desacertadas en otros, con algunas compartimos, con las otras no, pero obviamente pues nos está llevando, creo yo, a quizás uno de los problemas más graves que aqueja a la economía, y a lo cual traigo las palabras, ¿no es cierto?, del doctor Castro, traigo las palabras también de usted, Gustavo, en el foro al que anuncia, digamos, el que nos comenta, y es el hecho de que lamentablemente quizás se anteponen intereses políticos a situaciones de orden económico, y ahí quizás es donde yo encuentro este problema mayor, una sociedad, un Ecuador que lamentablemente no es posible ponerse de acuerdo, que lamentablemente estamos guiados por intereses politiqueros, porque justamente estamos a puestas de elecciones, y en donde estamos entonces viendo una mezcla de muchísimas cosas, en donde a la final no ponernos de acuerdo, al menos en cuestiones mínimas, nos puede llevar a una situación más compleja. Por supuesto que también hay desaciertos, por supuesto también que hay cosas que no compartimos. Creemos, por ejemplo, que en el caso del ajuste y en el caso del sector público, el gobierno se ha ido por la parte quizás que menos debió haberse ido, como es el caso de la educación. Economista, este es el último año del gobierno del presidente Lenín Moreno. Ha sido un gobierno calificado como de transición, pero la pregunta es, constantemente las críticas han ido en el sentido de que se han ido tomando permanentemente ciertas medidas parches, que a la larga no han contribuido a mejorar definitivamente la situación económica del país. Siempre se ha manifestado de que no ha habido un norte en este sentido. En este último año, ¿qué le queda al gobierno de Moreno? Del norte, nosotros quizás los 2 últimos años hemos estado siempre asistiendo a una cantidad de anuncios, luego después que se refinan ya en decretos o en leyes que se envían a la Asamblea, luego después que se retroceden algunas de ellas, que se quitan cosas que generan. Estamos como que yo diría que hemos vivido en una suerte de prueba y error en lo que tiene que ver con política económica, ¿no? Económica macro. Entonces, eso, claro, como usted bien anota, no nos da un norte, no nos da una salida de qué es lo que vemos hacia el futuro. Ahora, en medio de eso nos viene la pandemia.
y nos viene entonces una suerte de una serie de medidas que prácticamente son en el marco de aquello, son medidas prácticamente de urgencia, de emergencia, y que nos deja ver, ¿no es cierto?, a nosotros quizás esa urgencia y esa emergencia, el resolver los problemas inmediatos. Los problemas inmediatos de este momento tienen que ver con el empleo, con la salud, por supuesto, y el tema del empleo, y yo creo que en eso va a estar el gobierno. El presidente anunció trabajar por salud, trabajar por alimentación, ¿no es cierto?, trabajar por reempleo y trabajar por el tema de la dolarización. Quizás ahí el tema de dolarización podríamos resaltar en el sentido de que sea como una línea roja después de la cual sea imposible ya de pasar. Yo esperaría que al menos en eso, y hay algunos estudios de hecho al respecto, no solamente desde la parte económica, sino también sociológica, de que quizás es uno de los acuerdos más, o más bien el único acuerdo importante al que la sociedad ecuatoriana ha llegado. Y de ahí no habría más, porque, repito, yo creo que estamos en un deterioro tal de acción, de falta de acción colectiva en nuestra sociedad, que prácticamente estamos viendo que estamos todos contra todos en una guerra en donde realmente todavía no tenemos claro quién es el enemigo, sino pensamos que el que está al frente es el enemigo, y obviamente así definitivamente ningún plan económico va a dar cabida. Y yo también concuerdo con lo que se ha dicho aquí, estamos en una etapa de transición, habrá que ver el próximo gobierno, pues obviamente qué es lo que propone y qué es y cómo nos va en ese sentido. Pero repito, el shock que estamos viviendo, el durísimo shock que estamos viviendo y las medidas que han traído cola por el COVID, pues obviamente va a dejar efectos no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Economista Mendieta, Ecuador ha sido materia de análisis por muchísimas razones. Lamentablemente, análisis en general negativos sobre el manejo de la COVID-19. Es uno de los poquísimos países que no ha tenido la posibilidad de imponer algún tipo de medida contracíclica, dando facilidades a las empresas, a los generadores de empleo, o cubriendo sueldos para aquellas personas que se quedan desocupadas o que se pertenecen a empresas que no podían pagarlo, etcétera, etcétera, como lo han hecho varios países en el mundo. Pero también Ecuador ha sido fuertemente criticado por los resultados en cuanto al manejo de la crisis sanitaria, la corrupción fundamentalmente. En la Asamblea, el gobierno de Lenín Moreno tuvo duras críticas por estos temas, y entre estas situaciones el presidente se vio obligado más bien a pedir a la Asamblea que se desista de solicitar las contribuciones empresariales y personales. Pero en el mensaje a la Nación, y anticipado ya en días previos por Juan Sebastián Roldán, Lenín Moreno señala que insistirá en este tema. Anticipos de impuesto a la renta a las personas que ganan más de $5,000 y un impuesto a las empresas, a los generadores de empleo, que no se sabe qué dimensión, qué forma tomará. ¿Cuál es su opinión sobre esta intención nuevamente manifestada por el presidente de la República? Yo pienso que este momento lo que más se necesita es tener ingresos, porque si no, no se va a poder tener estas medidas de contención de las cuales también usted hacía referencia en otros países. Vea, yo leía o veíamos una noticia de que en México se está planteando un programa en donde se va a llegar más o menos con $160 a 34 millones de familias, implicando más o menos una inversión de $4.300 millones. Eso porque obviamente un país como México cuenta con esos recursos. En el caso del Ecuador, lamentablemente no, ya por esas razones que hemos hablado, en cómo le encontró el COVID, con esas condiciones económicas que ya estaban venidas a menos. En ese orden de cosas se necesita financiamiento. Y yo, cuando se me preguntó sobre el tema de la ley humanitaria, antes de que el presidente retire la parte de contribuciones, yo estaba de acuerdo con ello y me mantengo en ello. Yo creo que quienes más ganan, y obviamente que las empresas también que más ingresos han tenido o que menos impacto se ha sentido por el tema, por el shock que estamos viviendo, pues obviamente yo creo que deberían hacer un esfuerzo también por generar ingresos, ¿no es cierto?, para que el Estado pueda en ese sentido redistribuir mediante préstamos que ya se han anunciado, porque las empresas lo van a necesitar, y obviamente también para ir conteniendo otro tipo de gastos que se tenga que tener. Es decir, es eso, porque
Luego después va otra vez, o quizás el gobierno va a verse en la necesidad de aquí en los próximos meses a quizás generar otro golpe, y obviamente yo creo que ahí sí ninguna entidad, ni sobre todo la sociedad, no soportaría una cosa como esta, ¿no? Vemos ahora, mire cómo se plantea 980 millones de dólares que vendría de reducción de nómina, pero eso obviamente está afectando porque se fue por el lado de la educación. Y entonces, si uno revisa en ese caso, inclusive estudios del Banco Mundial advierten que los gobiernos no deberían irse por ese lado, porque obviamente al bajar el gasto en lo que tiene que ver con remuneraciones, genera que las economías se ralenticen más. Yo desde algunas veces que me han preguntado al respecto, y decía, tenemos que ser objetivos y pragmáticos en este momento, pero ¿eso qué implica? Esto implica que quizás si estas posturas económicas, este momento no vienen al caso, como es justamente aquello de reducir el gasto público. Yo he manifestado en algunas entrevistas que no era el momento para hacerlo. Quizás en otras cosas, por supuesto, temas de inversión, obras que se pueden posponer, por supuesto, que no son urgentes o no son emergentes, eso sí, y asimismo gastos en compra de bienes y servicios también, porque justamente tanto la entidad pública, o más bien el sector público como privado en este momento está, obviamente, pues su actividad minimizada, pero no irse por el lado de nómina. Y quizás eso va a generar, repito yo, un efecto negativo en la economía ecuatoriana que lamentablemente vamos a tomar tiempo en recuperar. Sin duda la solidaridad es indispensable en esta etapa y hay gente en Ecuador que realmente no tiene nada, que vive en la miseria. Economista Mendieta, pero desde el punto de vista empresarial le preguntamos en la realidad qué porcentaje, si podemos ponerlo así, de empresas ecuatorianas están en capacidad de hacer aportes significativos para llenar ese vacío que el Estado, por la falta de previsión y la situación de pobreza extrema en la que ha caído, no puede hacerlo. Cuando vemos a grandes empresas, veamos la realidad de aquí de Cuenca, empresas grandes como Indurama, despidiendo a centenares de personas. ¿Cuántos grupos empresariales en Ecuador realmente podrán aportar algo significativo? Bueno, yo creo que el caso incluso el anuncio del presidente era anticipar el impuesto o impuestos, esperemos que sea el impuesto a la renta. Recordemos que nosotros mismos hemos estado a favor de que este anticipo sea eliminado, porque obviamente esto generaba una estrangulación de liquidez o le quitaba liquidez al sector productivo, y obviamente así se trabajó y así se argumentó al respecto. Pero en este momento yo creo que sería una buena salida aquello, ver qué empresas, justamente hacer un análisis de, como usted dice, categorizar a qué empresas han perdido menos, si categorizar a qué empresas estarían también en la posibilidad de hacerlo, inclusive podría pensarse en algo voluntario y que estén en la posibilidad de adelantar estos impuestos, ¿no? Claro, cuando se habla de adelantar estaríamos hablando sobre una base de presunción, pero que a la final podría haber y podría darse este caso, podrían existir empresas, no sé, que estén, por ejemplo, vinculadas a lo que tiene que ver con productos de primera necesidad, tanto producción como comercialización, que en este momento quizás se han movido con mayor celeridad, otras en cambio no, como las empresas turísticas que han caído prácticamente su actividad a cero, entonces ellas no podrían. Yo creo que tendría que eso refinarse, pero repito, Gustavo, yo considero que sí hay espacio para que se puedan realizar estas contribuciones, porque repito, lamentablemente los diferentes programas de créditos, de contención social, desde la misma salud, pues no va a haber mecanismos de financiamiento, ¿no? Bien, queremos agradecerle al economista Rodrigo Mendieta, experto en economía, rector de la UNAE, Universidad de Educación del Ecuador.